Bien, vamos a estudiar de una manera ya más detallada lo que son máximos y mínimos condicionados a una restricción. Entonces, para esto, básicamente, y repitiendo lo que hemos dicho en los videos anteriores, si nosotros tenemos una función f de x y esa función f de x, siendo x un vector de varias variables, en el caso particular esto lo podríamos escribir como xy cuando esto es igual a z, por ejemplo, podríamos tener x, y y z igual a w, etcétera. Y si tenemos esta función, nos dicen que vamos a restringir a través de otra función un comportamiento tal que esto nos genere, para un caso particular de tres variables, un corte con otra superficie y tengamos una curva en el espacio. Y esa curva en el espacio puede presentar máximos y mínimos, y esto se puede llevar a más variables, en donde pues, como es obvio, no podríamos graficar. Lo que decimos en relación a el método de los multiplicadores de Lagrange, vamos a distinguir lo que es en sí una función que tengamos y una restricción que la vamos a llamar g de xy. Entonces, lo más práctico es llevar esto a un caso particular en donde veamos por qué en cierto momento el gradiente o la proyección de ese gradiente es totalmente paralela, ¿no?, a la restricción que nosotros tengamos, de tal forma que podamos igualar estos dos vectores, es decir, allí en ese punto en donde los gradientes coinciden, ¿no?, se puede presentar un máximo o se puede presentar un mínimo. Y esto lo podemos ver con el siguiente caso particular de una manera mucho más clara. Por ejemplo, si yo tengo una superficie f de xy y esa es igual a x cubo menos xy más y al cuadrado más 3. Vamos a sujetarla a una condición. La condición es x cuadrado más 2y cuadrado menos 1 igual a 0. O podríamos escribirla también de esta forma, esta condición. ¿Qué es esto? Esto básicamente es una superficie que aparece en el espacio, y lo que tenemos nosotros acá es una curva, una elipse, que como no tiene z, si la destruimos, esto va a generar un corte en esta otra superficie de esta forma, dándonos una curva C. En algunos momentos esta curva va a presentar puntos que son bajos en ella y puntos altos, uno respecto a otro. Entonces la restricción sería esta, G, y la superficie sería F. Entonces, lo que podemos hacer acá es observar cómo es el gradiente en cierto punto de esta superficie, y si proyectamos acá a la restricción, acá tendríamos el gradiente de esta curva. En el momento en que la sombra de este vector coincida con el vector gradiente que tenemos acá, vamos a encontrar que esto corresponde, ¿no?, a un mínimo o a un máximo, dependiendo la situación. Lo primero que vamos a hacer es buscar la forma de construir
la curva de una manera parametrizada para estas dos condiciones, o sea, para la superficie. Recordemos que en otras clases hemos dicho, si yo tengo esta curva, por ejemplo, yo puedo llevar esto a la construcción de una superficie de nivel de la siguiente forma. Decir, por ejemplo, que esto es igual a x cuadrado más 2y cuadrado menos 1 igual a 0. Cuando estamos hablando de esta superficie de nivel ubicada en z igual a 0, pues básicamente lo que vamos a ver es la generación de esta curva, esta elipse. Pero si yo lo tomo de una manera general, esta restricción que se comporta como un cilindro para cualquier valor de z, entonces lo que vamos a tener allí es un corte de dos superficies. Veamos cómo se vería esto, pero primero me gustaría ilustrarles cómo puedo construir esta curva que aparece acá, cómo la puedo construir a través de parametrización. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Empecemos entonces con la construcción de la curva con una parametrización. Tenemos que z es igual a x al cubo menos xy más y al cuadrado más 3. Y tenemos que la otra es x cuadrado más 2y al cuadrado igual a 1. De acá podemos decir lo siguiente. Si yo quiero parametrizar esta intersección para generar una curva y producir un vector que me produzca la curva de tal forma que yo la pueda dibujar ahora para explicar el contexto de los multiplicadores de Lagrange, podríamos empezar con lo siguiente, es decir, por ejemplo, que x es igual a un parámetro t. Si x es igual a un parámetro t, ¿a qué es igual y? Entonces de aquí podemos deducir que 2y cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado, y esto se transformaría en 1 menos t al cuadrado. Por lo tanto, y es igual a más o menos 1 menos t al cuadrado sobre 2. Esto me indica que para construirla, puedo construir una rama derecha, una rama izquierda, como queramos, y tratar de llevar estas transformaciones a un graficador. Entonces tendríamos acá y es igual a la raíz de 1 menos t al cuadrado sobre 2. Luego tenemos z. Para z diríamos que es x al cubo, entonces tendríamos t al cubo menos x, que sería t, por y, que sería más o menos 1 menos t al cuadrado sobre 2. Y luego tenemos más y al cuadrado, que sería 1 menos t al cuadrado sobre 2 más 3. Entonces, r de t, que sería un vector que me generaría esta curva en el espacio, sería el siguiente. T es igual, vamos a dibujar una de las ramas, enseguida y es igual a la raíz de 1 menos t al cuadrado sobre 2, y luego tendríamos z, que sería t al cubo menos t por raíz de 1 menos t al cuadrado sobre 2 más 1 menos t al cuadrado sobre 2 más 3. Con esta ecuación dibujaríamos una de las ramas, una de las curvas, y llamemos esta r sub 1, r sub 2, sería entonces t, y tendríamos menos raíz de 1 menos t al cuadrado sobre 2, t al cubo, menos t, más, entonces tendríamos t raíz de 1 menos t al cuadrado sobre 2, más 1 menos t al cuadrado sobre 2, más 3, y ya estamos listos con la curva en el espacio. En esta curva nosotros podemos derivar también y hacer algunos análisis para comprobar en el caso de los multiplicadores de Lagrange. Por el momento la vamos a utilizar para trasladar a un graficador y ver cómo son las curvas.
Ahora vamos a mirar lo siguiente. ¿Qué dice Lagrange? Dice que el gradiente de f será proporcional al gradiente de la restricción, y esto nos llevaría a lo siguiente. Gradiente de f para nosotros sería igual a la derivada, que corresponde a esta función que tenemos aquí, que sería entonces 3x al cuadrado menos y, y tendríamos menos x más 2y. Como ven, este gradiente que aparece aquí viene a ser la proyección de él, ya que no tenemos la componente z en este caso, lo que nos está indicando que estamos trasladando esta curva en el espacio a su proyección a una curva de nivel en el plano XY. Ahora veamos qué pasa con el gradiente de la restricción. Aquí la curva la hemos llevado a una superficie de nivel, pero hemos dicho que z es igual a 0, por lo tanto la idea es hacer coincidir los dos vectores en un mismo plano, que va a tener las dos componentes, y esto sería igual a que miremos que esto correspondería entonces a esta curva, que sería vista también como una superficie de nivel cuando z es igual a 0. Entonces esto es igual a el siguiente gradiente: 2x 4y. Muy bien, entonces vamos a aplicar esta ecuación, y al aplicarla lo que notamos es lo siguiente: 3x cuadrado menos y menos x más 2y será igual a lambda 2x 4y. De acá podemos concluir que estos vectores será igual de componente a componente multiplicada por lambda, de componente a componente multiplicada por lambda, y esto nos daría el siguiente grupo de ecuaciones así: 3x cuadrado menos y es igual a 2 veces lambda x, y menos x más 2y será igual a 4 lambda y. Ahora, entonces ya tenemos una ecuación, dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas: x, y y lambda. La tercera ecuación podemos utilizar la misma elipse, que es la restricción que aparece acá. Entonces sería x cuadrado más 2y cuadrado igual a 1. Ahora sí, tenemos entonces un sistema con tres incógnitas, tres ecuaciones. Este sistema no es fácil de resolver, por lo tanto vamos a pedirle ayuda a Maple o cualquier software que lo solucione rápidamente, dada la complejidad que tiene este sistema, y de ahí podemos obtener los diferentes valores. En algunos casos el grupo de ecuaciones que nos aparecen es sencillo de resolver, pero en la mayoría de los casos prácticos ofrece una complejidad. Por lo tanto, ya en un sistema de ecuaciones lo podemos llevar a cualquier software de solución de ecuaciones y obtener la solución. Lo importante es verificar que esto sí corresponde a los puntos que son máximos y mínimos. Ya veremos. Bien, entonces ya hemos llevado esta información a un procesador, a un software que sea un CAS, un CAS. Ustedes pueden fácilmente utilizar el sistema de solución de Wolfram en línea, o el GeoGebra, que es gratis, o el programa Maple, que también es bastante robusto, matemática también, para resolver un sistema cuando ofrece una complejidad un poquito grande o muy grande a veces. Entonces aquí he presentado la solución. Tenemos x 0544, y 05933 para un valor de lambda, y también tenemos otro valor 0 menos 03107, y es 06721,
y luego tenemos otro punto especial que es x 0,9468 y menos 0,22 para un valor de lambda de 1.54. Bien, vamos a presentar un video en donde tenemos de una manera dinámica presentando para este ejercicio específico los diferentes valores que corresponderían a estos datos obtenidos. Bien, tenemos en esta gráfica una superficie, la superficie roja, la que se encuentra acá, esta superficie. Esta superficie que encontramos acá es la superficie definida por f de x, y o z igual a x cubo menos xy más y al cuadrado más 3. Esta superficie se interseca, es cruzada, cortada por esta superficie que es una elipse, un cilindro elíptico que lo podemos observar, generando una curva. La curva se observa acá como la intersección en este cambio de colores y nosotros podemos parametrizar definitivamente esa intersección para obtener una curva. Entonces vamos a ver cómo se genera esa intersección, pero también podemos observar que en esta curva hay una parte muy baja acá en el corte y acá una parte alta. Sin embargo, hay otros sitios donde aparecen altos locales, ¿no? Y mínimos locales, como estos que aparecen acá. En definitiva, tenemos unos máximos absolutos, como se puede observar este, se puede observar otro máximo acá y tenemos acá un mínimo en esta zona, en esta parte. Bien, veamos ahora cómo sería la curva que aparece por la intersección de estas dos superficies. Acá tenemos otra vez el corte de las dos superficies, pero como ustedes pueden observar, esta es la curva que hemos parametrizado. Tiene su parte mínima acá, sigue subiendo, y aquí en esta parte del gráfico podemos observar un máximo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar un máximo, un mínimo de cierta superficie que es la roja que aparece acá y vamos a definir una restricción, es decir, todo lo que esté intersecado por este cilindro elíptico, alrededor de él tenemos un comportamiento de la intersección que define una ruta. Esto es el resultado que nos van a dar los multiplicadores de Lagrange. Vamos a observar qué es lo que pasa en estos puntos mínimos, en estos puntos máximos, y aún vamos a observar también de dónde nace el principio de los multiplicadores de Lagrange. Observemos, aquí tenemos una especie de máximo local, pero que no es tan alto como el que aparece en esta parte que tenemos acá. Acá en esta gráfica podemos observar que hemos ocultado las superficies y solamente se ha dejado la curva de la intersección de las dos superficies. Esta curva, que la tenemos claramente parametrizada, podemos observar ya qué es lo que está pasando y la sombra de ella proyectada en el plano acá abajo. XY es la elipse definida por la ecuación x cuadrado más 2y cuadrado igual a 1. Como se observa en esta proyección,
tenemos cierta isometría, entonces es un cubo que en donde aparece cierta perspectiva y vemos que es más pequeño la elipse, pero realmente si la colocamos de esta forma, la proyección de todos los puntos de la curva que tenemos en el espacio se transforma en esta curva que corresponde a la curva del cilindro elíptico que ha generado de por sí esta misma curva, lo cual pues, debe coincidir como una sombra. Eso pues es claro y obvio. Aquí estas serían las alturas, los diferentes valores de altura que vamos a utilizar para mirar cómo crecen, ¿no?, los diferentes puntos. Acá podemos ver el comportamiento de la altura y si nosotros nos ubicamos acá en este sitio, podríamos ver el valor que tiene Z. Z en este caso vale 3,53 por ejemplo, y podemos seguir cambiando los valores y empíricamente podríamos encontrar ciertos máximos locales, ciertos máximos absolutos y mismo ciertos mínimos absolutos y ciertos mínimos locales. En esta gráfica podemos observar cuál es el principio de los multiplicadores de Lagrange. Colocado otra vez la superficie en donde queremos buscar un máximo mínimo con la restricción que es este cilindro que aparece acá. Entonces seguimos la curva y aquí colocado un vector. Este vector es el gradiente en este punto de la superficie y aquí abajo he colocado la sombra de él. Además he colocado también el gradiente de esta curva elíptica para ver qué pasa con esos dos vectores cuando ellos son paralelos de acuerdo a la teoría de los multiplicadores de Lagrange. En esta parte he ocultado, como decía, la restricción. En ella permito ver la parte de la sombra de la curva que aparece acá, o sea que por aquí pasa el cilindro que genera esa curva, y he colocado el vector gradiente y también he colocado aquí la sombra de ese vector. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a mover este punto para ver qué sucede. Aquí bien, en esta gráfica dinámica vamos a observar lo siguiente. Bien, retomamos. Esta es la curva que corresponde a la elipse que ha generado un cilindro extruido que se interseca con la superficie problema que estaría aquí en esta parte oculta por el momento y genera ese corte entre esas dos, esta curva que aparece acá. Hemos hecho el gradiente de la superficie, y he proyectado en la parte de abajo la sombra de este gradiente, o sea que serían las mismas componentes con z igual a 0, pero solamente aparece en XY, y aquí tengo el gradiente, este vector amarillo es el gradiente de la elipse, que es totalmente perpendicular a ella. Veamos qué pasa cuando esta proyección coincide, es paralela con este vector. Estos dos vectores vienen a ser paralelos. Entonces vamos a empezar a mover este punto y vamos a concentrarnos a mirar por el momento acá y aplicando el principio de los multiplicadores de Lagrange, cuando este vector sea múltiplo de este vector, que serían paralelos, observaríamos en dónde está este punto. Empecemos. Ahí vamos moviendo. Ahí están prácticamente, ¿no?, paralelos. Miremos un poquitico, ¿sí? Ahora observemos el punto que tenemos acá en este sitio, a qué corresponde, y notamos que es precisamente un mínimo local. Así vamos a hacer otro recorrido
y vamos a mirar, por ejemplo, qué pasa en esta parte que se ve un altico. Entonces, concentrémonos por el momento en seguir avanzando con el punto. Ahí se separan. Perdón, sí, se empieza a ver un ángulo mejor. Se empieza a ver un ángulo y hay un crecimiento, ya no son paralelos, el crecimiento del ángulo, pero a medida que se va acercando a la parte alta, observen acá que los vectores empiezan a ponerse paralelos y aquí están prácticamente paralelos. Miremos por encima cómo se vería la sombra, ¿sí? Y ahora miremos este punto en la curva y observamos que precisamente está en un máximo. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando los multiplicadores de Lagrange? Que hay unas diferentes soluciones que nos van a mostrar máximos, mínimos, algunos serán locales, otros serán absolutos, ¿no? Bien, tendríamos que proceder a realizar algo similar con la otra rama, pero pues la idea está claramente presentada, ¿no?, en este video.